Bendiciones, mis amados y mis amadas hermanas. Bienvenidos a nuestra lectura de la Biblia. Bienvenidos una vez más a este hermoso tiempo que compartimos juntos leyendo la palabra de Dios, acercándonos a nuestro Señor Jesús, a nuestro Padre Celestial a través de su palabra. Bienvenidos y bienvenidas. Espero que estén todos muy bien, que todo les esté yendo bien. Y si no está yendo todo muy bien como nosotros deseamos, esperamos, recordemos esto. La voluntad de Dios siempre es buena, es agradable y es perfecta para con nosotros. Así que armémonos de paciencia, de paz en nuestro corazón y confiemos. Recuerden todo lo que hemos ido leyendo a lo largo del libro. eh, la fe. El Señor nos pide fe y obediencia, aunque no entendamos todo, aunque no tengamos todas las respuestas, aunque nos parezca algo tan raro, tan extraño, que no tiene explicación. Aferrémonos al Señor Jesús porque Él sabe todo lo que hace. Y si Él permite las cosas es por algo. Seguramente muchas veces cierra una puerta porque va a abrir otra mejor para nosotros, porque recordemos que Él ve el panorama completo y nosotros solamente vemos una parte. Entonces de eso se trata, que confiemos en Él y que obedezcamos su voz. Bueno, como ya saben, estamos leyendo el libro de Juan y estamos en el capítulo 3. Hemos visto Jesús lava los pies a sus discípulos y también hemos visto la parte 2. Y ahora, aquí donde veíamos la humildad de Jesús, ¿verdad? Jesús, ejemplo supremo de humildad. Y ahora entramos en la parte 3, que es Jesús identifica al traidor. En la parte anterior, la segunda parte que ya vimos, que era del versículo 12 al versículo 20, vimos que Jesús explicó el significado del lavamiento de los pies y también nos enseñó que el verdadero liderazgo se vive sirviendo y obedeciendo, no solamente hablando, porque todos sabemos hablar, ¿verdad? Todos tenemos palabras muy bonitas, muy elocuentes, pero recordemos que es mejor hacer las cosas, actuar. Hablar es muy fácil, las palabras se las lleva el viento. Y aquí hemos visto cómo Jesús, sin hablar tanto, él agarra sus herramientas, digamos, se ciñe la toalla y hace todo para servir, para servir, para demostrarle esa humildad a sus discípulos. Él lo hizo, no solamente se los dijo, él lo hizo. Así que en esta tercera parte vamos a ver que aquí el ambiente cambia. La cena continúa. Recuerden que ellos estaban cenando. Fue cuando Jesús se levantó a lavarle los pies. Entonces aquí vemos que la cena continúa, pero Jesús anuncia algo que conmueve a todos. Uno de los que está allí, uno de los que está allí sentado con él, uno de todo su grupo íntimo, uno de ellos lo va a traicionar. Veremos también cómo sus discípulos se quedan como pensando, no entienden todo, porque yo creo que ni uno de ellos se imagina que, que allí hay una persona que va a traicionar a Jesús. Este pasaje nos muestra el contraste que hay entre la luz de Jesús y la oscuridad del corazón humano. Eso es así. Jesús es la luz, nos lo declaró aquí en el libro, en los capítulos anteriores. Es la luz del mundo. Él es la luz. Y aquí vemos el contraste de la luz y la oscuridad que puede haber en un corazón. Y a veces como que nos sorprendemos, ¿verdad? Uy, qué horrible, qué tremendo. Pero debemos aplicar la palabra hoy a nuestra vida diaria, porque muchas veces en nuestro corazón a veces puede querer entrar la oscuridad para actuar de una forma incorrecta. Pero recordemos que Jesús es la luz y si Él está en nosotros, nosotros debemos caminar en luz, debemos actuar en luz y hacer todo, perdón, a la luz de Jesús. Así que vamos a empezar, como siempre les digo, hagan una pequeña oración, pause el video, porque si no yo me alargo, se me hacen videos muy largos, pero obviamente no podemos empezar a leer la Biblia sin orar. Así que ahí donde está, unos segundos, dígale al Señor que abra sus ojos, sus oídos espirituales, al Espíritu Santo que lo guíe. Espíritu Santo, guíanos a entender la palabra de Dios. Ayúdanos a aplicarla, a ponerla en práctica y a recordarla más adelante, a retener lo que aquí leamos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a empezar y voy a leer el versículo 21. Como les dije, aquí tenemos como tema Jesús identifica al traidor. Y dice así: habiendo dicho Jesús esto, ¿el qué es esto? Bueno, lo que leímos antes, ¿verdad? Que vimos que
que él decía que él conocía a todos los que había escogido, pero es que lo que él quería era que se cumpla la escritura. O sea, él habla aquí del cumplimiento de la escritura, ¿verdad? El versículo 19 decía, se lo digo desde ahora antes de que pase para que cuando suceda crean que yo soy. En verdad les digo que el que me recibe, que el que recibe al que yo envié, que el que recibe, perdón, al que yo envié, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió, es decir, recibe a Dios. Así que continuamos, dice, habiendo dicho Jesús esto, se angustió en espíritu y testificó y dijo, en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Wow, o sea, aquí ya no da tanto rodeo, ya no dice, lo dice claramente, lo dice claramente. Dijo estas palabras, aquí su corazón se puso triste, porque recordemos que Él sabe lo que hay en nuestros corazones. Y esto nos hace ver, hermanos, una gran enseñanza, tremenda enseñanza. Nuestras acciones, la intención de nuestro corazón, si es mala, contrista al Espíritu Santo. Y eso es algo que yo creo que todos sabemos, ¿verdad? Y si usted no lo sabía, hoy lo estamos aprendiendo. Dice que esto Dice que se angustió en espíritu, o sea, él se angustió, él sintió tristeza y testificó y dijo que uno de los que estaba ahí lo iba a entregar. Y esto es muy fuerte, él lo sabía. Él sabía que no todos los que estaban ahí eran sinceros, eran reales. No todos los que estaban ahí lo amaban y lo seguían y lo servían de corazón. Podemos ver que Jesús no habla con frialdad. El texto dice que se conmovió en espíritu. La traición no le es indiferente. La traición le duele profundamente. Él sabe, Él escudriña nuestros corazones. Jesús no es un Dios distante. Jesús no es distante, es cercano. Él siente el dolor. Él siente cuando nosotros nos acercamos a Él sinceramente o cuando lo rechazamos. Él siente todas estas cosas y aquí lo podemos ver claramente. Aunque Jesús sabe lo que va a suceder, eso no significa que no le duela. Él, claro, Él es omnipotente, ¿verdad? La omnipotencia de Jesús no elimina su humanidad. Podemos ver que Él estuvo aquí en calidad humana, 100% hombre, aunque otras religiones, sectas, lo que sean, digan lo contrario. La palabra de Dios es clara y no la podemos cambiar. Como por ejemplo, ¿verdad? Podemos poner un ejemplo. Cuando alguien que amas te falla, te traiciona, aunque puede ser que lo esperes o lo intuyas o sientas que algo no está yendo bien y que sabes que esto es algo que puede pasar, lo puedes intuir, pero de igual manera te duele. Así también Jesús experimenta el dolor de la traición. ¿Cómo podemos aplicar esta palabra? Jesús entiende cuando te sientes herido por alguien cercano. Recuerda esto. Jesús entiende. Jesús sabe cómo se siente. Él lo ha vivido también como nosotros. Así que recordemos que podemos llevarle nuestro dolor, nuestra carga, nuestra petición, porque Él lo conoce. Pero Él está esperando que nosotros vayamos y le llevemos nuestras peticiones, nuestras necesidades. También podemos aplicarlo recordando que todo lo que vayamos a hacer, todo antes de actuar, pensemos y meditemos. ¿Esto irá a contristar a Jesús en su espíritu? ¿Esto le dará honra o le dará deshonra? Tenemos que analizar bien antes de hacer las cosas. Vamos a continuar, vamos a leer del versículo 22 al 25. Los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa, reclinado en el pecho de Jesús. Versículo 24. Por eso Simón Pedro le hizo señas y le dijo, dinos de quién hablas. Dinos de quién habla. Perdón, le dijeron al discípulo que Jesús amaba, le hicieron señas, ¿verdad? Y dijo, dinos de quién habla. Entonces él, recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? O sea, como que imagínense, está en una reunión, Jesús dice eso y todos le hacen señas al discípulo amado que está acostado en el pecho de Jesús y le dicen, pregúntale de quién está hablando, queremos saber. Entonces, cuando él se volvió a acostar en el pecho de Jesús, le dijo, Jesús, ¿quién es? Señor, ¿quién es? Le dicen. Aquí podemos ver que nadie sospecha directamente de Judas. Fue Judas, era de Judas de quien estaba hablando. Cada uno se pregunta quizá, ¿seré yo? ¿Será que está pensando en mí? ¿Será que soy yo el que lo va a traicionar? Esto muestra que Judas no parecía diferente
exteriormente. Es decir, esto es muy importante. Judas quizá parecía un discípulo que amaba a Jesús, un discípulo que oraba, un discípulo entregado, un discípulo leal, un discípulo sincero que iba con Jesús, de la mano con él, que estaba ahí con todos. Nadie sospecharía de Judas. ¿Por qué? Porque si no, yo creo que aquí hubiesen pensado todos, cuando tú tienes una sospecha de algo, de alguien, tú dices, está hablando de fulano, como que ya puedes intuir quizá por su comportamiento, por su forma de hacer, de actuar. Pero aquí podemos ver que ni uno de sus discípulos lo sabía. Y esto aquí, si lo analizamos bien, nos da una gran enseñanza. Probablemente Judas era como uno más. Parecía muy amoroso, muy servicial, muy atento de Jesús. Pero recordemos que podemos parecer externamente muy espirituales, pero solamente el interior, el corazón, es lo que marca de qué madera estamos hechos, qué hay en nuestro corazón, cómo, cómo nos conducimos, somos realmente sinceros o por fuera parecemos muy santos, muy espirituales o otras personas. No podemos ir confiando, no digo que vayamos dudando ni desconfiando, no, pero la palabra nos llama a juzgarlo todo en el buen sentido, o sea, a no creer todo lo que te digan las personas. Tienes que analizarlo a la luz de la palabra de Dios, porque hay personas que pueden parecer muy sinceras, muy espirituales, pero que quizá en su corazón, en su interior, no lo son. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y ser personas que tenemos una relación, que leemos la palabra de Dios y que la atesoramos y que la vivimos, porque entonces no vamos a poder ser engañados. Así que recuerda esto, la apariencia no siempre refleja el corazón. No, señores, no es así. Así que quizá vamos a poner ejemplo, ¿no? En la iglesia quizá todos son muy serviciales, muy buenos, muy santos, pero ¿qué fruto? Eso es lo que parezca, eso es lo que puede parecer, pero ¿qué fruto estás dando? ¿Estás sembrando en el corazón de las personas? ¿Estás dejando huella positiva, agradable, un buen fruto delante del Señor? ¿Estás amando? ¿Estás ayudando a los demás a salir adelante? ¿O si ves que te superan, los quieres detener porque nadie te puede superar porque tú tienes que ser el mejor? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en tu corazón en este día? Analicemos lo que hay en nuestro corazón. Parecemos muy espirituales por fuera, pero a lo mejor mañana vamos a traicionar a Jesús o vamos a traicionar incluso a nuestro hermano. Así que tengamos mucho cuidado con todas estas cosas. El pecado oculto no siempre se nota a simple vista. Jesús es el único que ve, que pesa y que escudriña los corazones. Vamos a poner un ejemplo. Hay personas que parecen comprometidas espiritualmente, pero por dentro están luchando o alejándose. Y eso es así. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta palabra? No juzgues por apariencias. No te dejes llevar por las apariencias. No te dejes guiar por lo que estás viendo. Examina también tu propio corazón delante de Dios. Examinemos nuestro corazón. Recordemos estar siempre alineados, intentando hacer la voluntad de Dios. Porque si estamos cerca de Él, vamos a estar más espirituales. Si estamos lejos, si no lo buscamos, estamos en la carne. Y entonces es más fácil de caer, ¿verdad? Así que tengamos mucho cuidado con esto. Un dato importante también podemos ver que aquí el discípulo que Jesús amaba se refiere a Juan, al apóstol Juan, el que escribió este libro. Dice aquí, esta es la primera referencia al discípulo que Jesús amaba. En una situación así sería fácil que Juan se recostara un poco y susurrara en privado a Jesús. Así que recordemos que en el libro de Juan, Juan nunca se llama por su nombre. También esto es una humildad de parte de él, ¿verdad? Como un dato importante, él nunca se menciona por su nombre, pero aquí podemos ver que se refieren al discípulo que Jesús amaba y se refieren a Juan el apóstol Juan, el que escribió el libro. Juan el Bautista es el que aparece en el libro, al principio del libro, el que allá en el camino para Jesús, el que también se habla en Lucas, que nació Jesús y también nació Juan el Bautista, el hijo de Elizabeth y Zacarías. Y, y él es Juan el Bautista, el que allá en el camino de Jesús, el que leímos aquí en los primeros capítulos, y también el apóstol Juan es Juan,
el apóstol Juan es el que escribió este libro. O sea, que no haya confusión ahí. Bueno, continuamos. Vamos a leer el versículo 26. Entonces, dice así. Entonces Jesús respondió: es aquel a quien yo le dé el pedazo de pan que voy a mojar. Y después de mojar el pedazo de pan, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. O sea, ahí a Jesús dijo: ¿quieren saber quién es? Ok, fíjense, a quien yo le dé el pedazo de pan mojado, ese es el que me va a entregar. Y ese sería Judas, ese era Judas. Vamos a explicar esto. Dar el bocado era un gesto de honor y amistad en aquel tiempo. Jesús, aún sabiendo lo que Judas haría, le muestra amor hasta el final. O sea, aquí dice, a quien yo le dé el bocado, el pedazo de pan, esto en aquel tiempo, si usted le daba un bocado a alguien, un trozo de pan en señal como para que comiera, como un bocado, era un gesto de honor y era un gesto de amistad. Y aquí podemos ver que Jesús, aun sabiendo que Judas lo va a entregar, le muestra amor, le muestra su amor hasta el final. Y ese es el motivo por el cual él le dio el pedazo de pan. No solamente como una señal para sus discípulos sí, o sea, sí, para que ellos miraran, pero pudo haber hecho otra cosa. Pudo haber dicho, al quien yo le toque el hombro, ese es el que me va a entregar. O a quien yo le dé un abrazo, es el que me va a entregar. Pero hizo este gesto que significaba lealtad, significaba honor y amistad. Así que podemos ver que le mostró amor hasta el final. Jesús no humilla a Judas. Eso es algo muy, muy, muy fuerte que podemos aprender también. Jesús no lo humilla públicamente sabiendo que lo va a entregar, sino que le da una última oportunidad. Como diciendo, mira, te amo, te doy el bocado, te doy el trozo de pan mojado, te estoy mostrando mi amor hasta el final, te estoy dando una oportunidad para que te arrepientas. Podemos ver a lo largo de la palabra de Dios, podemos ver que Dios siempre nos advierte, ¿verdad? Siempre hace algo para cuando hay peligro, cuando puede haber una falla por nosotros, Él siempre antes nos advierte. Podemos ver eso en Adán y Eva. Él les advirtió, no hagan esto. Podemos ver en Caín, Él le advirtió antes para que le dio la oportunidad de poder arrepentirse. Cuando le dijo, te veo la cara demacrada, ¿no? Un poco así con mis propias palabras, como te veo decaído, ¿qué te pasa? O sea, ahí Caín pudo haber hablado con Jesús, con Dios y decirle, mira, me pasa esto, esto y esto, pero no quiso tomar la oportunidad. Y así podemos verlo a lo largo de la palabra de Dios. Dios es un Dios de oportunidades y aquí con este gesto parece que es como, bueno, lo leemos a la ligera, no, analizándolo, significa eso, ese es el significado. Y con este gesto podemos ver que Jesús le muestra su amor hasta el final, no lo humilla sabiendo o no le llama la atención o no le dice palabras feas, no, sino que le da una oportunidad. Pero ¿qué pasó? Judas no la aceptó. Aquí podemos ver también que el amor de Jesús llega incluso a las personas que le van a fallar, llega al traidor, llega al que no fue sincero, al que no fue verdadero. El problema no es la falta de amor de Jesús, el problema es el rechazo del corazón de la humanidad, el rechazo del corazón de Judas. El problema no lo tenía Dios. El problema no lo tenía Jesús, el problema estaba en el corazón de Judas. Y eso es lo que nos pasa hoy en día, eso es lo que pasa a nosotros y a toda la humanidad. Echamos la culpa a Dios de las cosas que pasan. Sí, pero ¿por qué pasa esto? Sí, pero esto, sí. No, Dios ya entregó a su Hijo por amor a nosotros. Ahora es nuestra decisión aceptarlo. Ahora a nosotros nos corresponde tomar la decisión, porque recordemos que tenemos libre albedrío, o sea, ¿queremos una cosa o queremos otra? Él nos deja decidir. Dios no nos impone nada. Entonces el problema de hoy en día de este mundo es el corazón de la humanidad, el corazón de este mundo que está caído, que está perdido y que cada vez se pierde más. Por eso nosotros tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús a predicar del amor, de la salvación que hay en Cristo Jesús a toda criatura para poder llegar a más almas y poder alcanzar más almas para Cristo. Así que recordemos esto, el problema no está en Jesús, el problema está en el corazón de la humanidad.
Podemos ver, por ejemplo, Dios habla muchas veces antes de tomar malas decisiones, como les decía al principio. ¿Cómo podemos aplicar esta palabra? Dios sigue extendiendo su gracia aun cuando fallamos. Así que cuando tú cometas un error, cuando yo cometo un error, lo que debemos hacer es ir a la presencia de Dios, no escondernos de Él, no huir de su presencia, porque eso el enemigo lo toma en ventaja. Porque a lo mejor el enemigo te dice, no vayas porque eres el peor, porque mira lo que hiciste, porque eso, porque lo otro. Pero lo que quiere es que no te acerques a Jesús, que no seas restaurado, que no seas transformado, que sigas igual, que te hundas. Eso es lo que quiere. Por eso no debemos escuchar esas voces. Así que si sabemos que hemos fallado, si cometemos algún error, corramos y buscamos la presencia de Dios, busquemos la presencia de Dios, busquemos su gracia. No endurezcas tu corazón cuando Él te llame, porque muchas veces sabemos que Dios nos está llamando, sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Entonces, no sigamos endureciendo el corazón. Vimos en uno de los capítulos anteriores que decíamos, cuanto más ignoramos a Dios, nuestro corazón más se va enfriando y va a llegar un momento donde ya no vas a poder reconocer su voz. Así que tengamos mucho cuidado con nuestras decisiones. Si cometemos un error, vayamos a su presencia. Si el Señor te está llamando, quizá ahora mismo estás alejado de sus caminos, quizá no tienes ganas, quizás piensas, bueno, ya iré otro día, ya mañana, quiero vivir la vida, quiero disfrutar. No sé cuál pueda ser tu pensamiento hoy. No endurezcas tu corazón a la voz de Dios. Continuamos versículo 27 y dice así, y después de comer el pan, o sea, Jesús le dio el bocado de pan a Judas. Judas, después de comer el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Miren aquí cómo dice que Satanás entró en él. Antes vimos, no me acuerdo en qué parte exactamente fue que vimos, que decía que, creo que por aquí, donde veíamos que aquí y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregara, es decir, aquí el enemigo ya había puesto en el corazón de Judas que entregara al Señor. Estaba sentado en la mesa con él. En su corazón él ya estaba anidando esa idea. Y aquí dice, y después de comer el pan, Satanás entró en él. Él ya le dio cabida. Recordemos que todo puede empezar en nuestra mente. Y cuando le damos cabida, baja nuestro corazón. Aquí él ya había dispuesto entregar a Jesús, porque el diablo ya había puesto en el corazón de Judas esa decisión. Aquí ya, sin ningún lugar a dudas, sin ningún freno, digamos, sin detenerse, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Esto no significa que Judas no tuviera responsabilidad. Claro que no. No es, es que Satanás entró y entonces pobre Judas, él no tiene la culpa. Claro que no, porque recordemos que el diablo no puede entrar si nosotros no le damos derecho legal. Tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que vemos, que escuchamos, que hacemos, con las decisiones que tomamos, porque muchas veces sin querer se abren puertas al enemigo. El enemigo no tiene autoridad sobre nosotros si nosotros no se la damos. Aquí podemos ver que Judas abrió la puerta a la oscuridad con decisiones previas. Ya lo vimos, aquí se nos dice antes, previamente Judas ya había abierto ese camino a Satanás. Él abrió la puerta. Así que miren, una cosa muy importante, por favor, dejemos todos entramos aquí, de echarle la culpa al diablo de todo. Es verdad, es el enemigo de nuestra alma, nos quiere destruir, nos quiere ver muertos, nos quiere perseguir porque no le gusta que que estemos del lado de Jesús, de Dios. Él va a perseguirnos. Él no persigue a los suyos porque ya le pertenecen, nos persigue a nosotros porque es el enemigo de nuestra alma. Pero cuidado cuando pasan cosas en nuestra vida, cuando quizá hay problemas que quizá no son pruebas de Dios, hay que saber discernir eso, sino que son puertas que nosotros hemos abierto al enemigo. Pero muchas veces siempre es que el enemigo, no, es que somos nosotros que le abrimos esa puerta. Así que recuerde, el enemigo no entra de golpe, no entra de un solo, entra cuando le damos lugar. Y eso es así, hay que tener mucho cuidado, hay que tener
mucho respeto, mucho temor con estas cosas. El pecado persiste y endurece el corazón y abre espacio a la influencia del mal. Importante, recuerda, el pecado persistente, cuando estamos una y otra vez en lo mismo, y ven otra vez lo mismo y otra vez lo mismo, ese pecado endurece el corazón, enfría tu corazón y también abre una puerta, abre un espacio a la influencia del enemigo. Y no lo digo para que nos dé miedo, es que es una realidad. Tengamos mucho cuidado, no bailemos, como dicen por ahí, con el diablo, sino que alejémonos de él. El Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Vamos a poner un ejemplo. Cuando ignoramos la voz de Dios una y otra vez, nuestra sensibilidad espiritual se va apagando. Como les decía antes, ya no escuchamos, ya no sentimos como antes, ya no estamos prestos, atentos a la voz de Dios, ya ni la reconocemos. Así que mucho cuidado. ¿Cómo podemos aplicar esta palabra? Cuida tu corazón. Recuerda que tu corazón es la fuente de tu vida. Lo que hay en tu corazón, de esa forma vas a actuar, de esa forma vas a hablar, de esa forma vas a decir, de esa forma de lo que hay en tu corazón vas a explotar. Así que cuida tu corazón, cuida tus pensamientos, gana la guerra en tu mente. No permitas que el enemigo mine tu mente con pensamientos negativos, destructivos, con pensamientos que te invalidan, con pensamientos que te atormentan. No le des cabida al enemigo. También no juegues con decisiones que sabes que no van a agradar a Dios. Quizá Dios ya te sacó de algo, Dios ya te rescató de algo y tú como que quieres acercarte un poquito. Bueno, quiero probar a ver cómo era esto. No me acuerdo cómo era. Dios ya me restauró, Dios ya me rescató. A mí esto ya no me hace nada. Voy a ir a ver un poquito, solo me voy a asomar. Cuidado, cuidado porque le estás abriendo la puerta al enemigo. No quieras volver a Egipto como el pueblo de Israel, donde eran esclavos, donde eran maltratados. No quieras volver a Egipto. Sigue caminando hasta hacia tu tierra prometida. No retrocedas ni siquiera para ver por curiosidad. Hay un dicho que dice la curiosidad mató al gato, ¿verdad? Así que cuidado, no retrocedas porque esa puede ser, esa puede ser una decisión que pueda pasarte una factura muy, muy grande. Así que vayamos con mucho cuidado. Leemos del versículo 28 al 29 y dice así, pero ninguno, vamos a acercarlo un poquito aquí, pero ninguno de los que estaban sentados a la mesa entendió por qué le dijo esto. O sea, acordémonos, le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto, ¿verdad? Entonces, ninguno de sus discípulos, de los que estaban sentados a la mesa, entendió por qué Jesús le había dicho esto a Judas. Versículo 29, porque algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa del dinero, Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diera algo a los pobres. Es decir, Jesús le dice aquí, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Entonces los discípulos se pensaban, como él es el tesorero, él es el que tiene la bolsa del dinero, quizá le está diciendo, compra las cosas rápido para la fiesta, que las vamos a necesitar. O tal vez le está diciendo, lo que tienes que hacer, eso que tienes que hacer, hazlo pronto. Dale dinero a los pobres. Ves a buscar a los pobres y haz algo por ellos. Quizá eso era lo que estaban pensando los discípulos, que Jesús le estaba queriendo decir a Judas, pero no era eso, era lo que Judas lo iba a entregar. Entonces le dice, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Los discípulos no comprenden, no lo entienden, no saben lo que está pasando. También podemos ver que como Judas llevaba la bolsa del dinero, esto muestra aparentemente que tenía confianza. Parece que era un hombre de confianza porque ustedes saben que llevar las finanzas no es cualquier cosa. Pero ya vemos aquí qué tremendo lo que sucedió. La cercanía externa no garantiza fidelidad interna. Acuérdese de eso. Que usted esté cerca externamente, aparentemente, no garantiza nuestra fidelidad interna del corazón. Podemos tener responsabilidades en la iglesia y aún así estar lejos de Dios. Incluso podemos tener cargos altos. Aún así podemos ser líderes. Hasta incluso hay pastores, lamentablemente. Pero eso no garantiza tener un corazón sincero y estar cerca de Dios. No nos dejemos llevar por las apariencias. Aplicación a nuestra vida. No confunda servicio con relación. ¿Y saben por qué les digo esto? Y por qué quise añadir esto al estudio. Porque muchas veces estamos muy entregados,
tenemos el calendario lleno, ¿verdad? Todos los domingos sirviendo, todos los viernes, todos los días de oración, todos los días de su iglesia, usted está ahí presente sirviendo al Señor. Eso está muy bien, pero cuidado cuando se invierte el orden. Cuidado cuando mi servicio está antes que Dios. Muchas veces yo sé que nos toca, a todos nos ha pasado, a mí me ha pasado durante años servir a Dios y estar en la iglesia que solo me faltaba llevar la cama, se los digo, ¿no? Para la gloria de Dios. Pero recordemos esto, no podemos descuidar nuestra relación con Dios. No podemos olvidarnos de la persona a quien estamos sirviendo. No podemos invertir el orden. Muchas veces estamos bien temprano en la iglesia, haciéndolo todo, pero hemos orado, hemos leído la palabra, hemos buscado al Señor y a veces incluso hasta pasan los días, las semanas y seguimos iguales. Pero el domingo aquí estamos, bien tempranito, bien duchaditos, bien perfumados, bien perfumadas, ¿verdad? Bien guapas para el Señor, para servir en el calendario porque nos toca. Pero ¿cómo está tu relación con Dios? Eso es algo que es muy, muy importante y por eso muchas veces perece la iglesia de Cristo, porque se prioriza el servicio antes que una relación sincera con Dios. Recordemos las palabras de Dios a su iglesia que estaba tan comprometida, tan puntual, tan ahí perfecta. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice en su palabra? ¿Qué dice el Señor en su palabra? He visto tus buenas obras, he visto tu sufrimiento, incluso habían sufrido por Él. He visto todo lo que has hecho, he visto tu entrega, pero tengo contra ti una sola cosa. He visto todo lo que has hecho por mí. Lo he visto, pero tengo algo en contra de ti, que has olvidado tu primer amor. Y eso es algo terrible. Así que hermanos, hermanas, cuidemos nuestra relación con el Señor. No invirtamos el orden, porque si no, de nada nos va a servir. Así que es muy importante. Nuestra relación con Dios es lo primero, nuestra familia y nuestro ministerio. Ese es el orden. Así que mucho cuidado, ¿verdad? Obviamente servir a Dios es un privilegio, es un honor, pero recordemos siempre no olvidarnos del Dios de la obra, del Dios de nuestra vida, de nuestro Salvador. Para terminar, leemos versículo 30 y dice así, y Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente. Y Juan nos da un detalle muy importante, y ya era de noche. Aquí podemos ver que Juan no solamente habla de la hora del día por querernos dar la hora del día, sino que describe la oscuridad espiritual en la que Judas entra. Recordemos que la Biblia cada vez que habla de la noche, habla de la ausencia de Jesús en nuestras vidas. La noche, la oscuridad se refiere a la ausencia de Jesús. Así que aquí podemos ver que está describiendo una oscuridad espiritual en la que Judas entra al salir de ese lugar. Y alejarnos de Jesús siempre nos lleva a la oscuridad. Aquí hemos visto en los capítulos anteriores donde dice, el que anda en tinieblas no sabe para dónde va. No sabe, está perdido. Pero el que camina en luz sí sabe para dónde va. Sabe qué camino debe seguir. Así que muy importante. Salir de la presencia de Jesús es entrar en tinieblas. ¿Cómo podemos aplicar esta palabra, este versículo a nuestra vida? Permanece cerca de Jesús. Su luz nos guarda y nos guía. Recordemos, cuando quieras salir de la luz de Jesús, piénsalo. Cuando sientas que hay algo que se está tambaleando en tu vida, detente, medita, piensa. Su luz nos guarda y nos guía. Pidamos al Señor que siempre, siempre podamos caminar en luz, que siempre podamos caminar bajo su guía, que queremos caminar agarrados de su mano, que no queremos alejarnos de Él. Así que en conclusión, recordemos que esta lectura que hemos tenido nos recuerda, Jesús nos ama hasta el final, la traición comienza en el corazón, cuidado, la cercanía externa no reemplaza una relación verdadera, nunca. Nunca reemplaza el estar cerca o el parecer estar cerca, nunca va a reemplazar nuestra verdadera relación con Cristo Jesús. Así que hemos llegado al final de nuestra lectura del día de hoy. Espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Nos vemos en la cuarta parte del capítulo 13, donde vamos a ver un mandamiento nuevo. Qué hermoso, ¿verdad? Y
vamos a seguir aprendiendo de la palabra del Señor, acercándonos a Él. Me alegra saber que estos estudios, que estas lecturas están siendo de bendición para ustedes, que le están entendiendo a la palabra, que lo atesoran, que les bendice. De verdad que es una bendición para mí. Deseo que el Señor los bendiga grandemente, abundantemente, en el nombre de Jesús, a ustedes, a sus familias. Que el Señor conceda los deseos de su corazón. Gracias por estar aquí. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des me gusta al video, a que me dejes un comentario y compártelo con alguien más, porque me ayudas a poder llegar a más personas y de esa manera expandimos la palabra de Dios a toda criatura. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima parte del capítulo 13. Después ya terminaremos el capítulo y luego ya entraríamos en el capítulo 14 y así sucesivamente vamos a ir avanzando. Que Dios me los bendiga grandemente y muchas bendiciones.